Lena estaba de pie en el estudio, con el peso del momento oprimiendo su pecho. La habitación estaba en penumbra, bañada por el suave resplandor de la chimenea, el crepitar del fuego, el único sonido que rompía el pesado silencio. Podía sentir la tensión arremolinándose a su alrededor, densa y sofocante. Sus ojos estaban fijos en Viven, su suegra, quien estaba frente a ella, una figura de rostro pétreo envuelta en el lujo de los diamantes que parecían brillar con cada ligero movimiento. Los anillos en sus dedos reflejaban la luz, su frío brillo. Un recordatorio de todo lo que Lena había llegado a despreciar de esta mujer. Viven, con los brazos cruzados sobre el pecho, fue la primera en hablar. «Vendí tus tierras sin valor para proteger el futuro de mi hijo», dijo con voz fría, como hielo deslizándose sobre una cuchilla. «Solo eres una cazafortunas que tuvo la suerte de recibir una herencia». Las palabras le dolieron más de lo que Lena esperaba. Pero no lo hizo. Lo dejó ver. Enderezó la espalda, agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No dejaría que Viven la viera flaquear. Había trabajado demasiado duro para este momento. «¿Inútil, dices?», preguntó Lena con voz suave. Tranquila, casi demasiado tranquila. Viven entrecerró los ojos. Y ahí estaba de nuevo. La arrogancia que la había definido desde el principio. «Sí», se burló. «No mereces esas tierras. Eran de Roberts, y él nunca te las habría dejado si hubiera sabido qué clase de persona eras en realidad». Su mirada recorrió a Lena, desdeñosa. «Tropezaste con algo valioso por casualidad, ¿verdad?». El corazón de Lena se aceleró, pero ella no lo dejó ver. Su sonrisa era pequeña, casi amarga. «Lo vendiste por mucho menos de lo que valía». «Viven», dijo, con una voz melosa y cargada de significado. «Pero está bien. Nunca sabrás lo que regalaste». Viven rió, un sonido cortante, agudo y desdeñoso. «No regalé nada», se burló. «Salvé a James de tus manipulaciones. No necesita tus mentiras ni tus planes, Lena. Necesita estabilidad. Necesita a alguien que realmente se preocupe por él». Lena dio un paso al frente, sin apartar la mirada de Vivian. El fuego crepitó de nuevo, pero se sentía distante, irrelevante. Sabía que este momento era mucho más que tierra. Se trataba del control y de las mentiras que Vivian había tejido sobre la vida de James durante años. Pero ahora la balanza se estaba desviando. «¿Crees que esto se trata de James?». La voz de Lena era suave, pero afilada con un acero que no sabía que estaba allí. «Esto no se trata de James. Se trata de ti, de todo lo que has tomado de él, de ambos». Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. «Y ahora has vendido lo único que podría haberle mostrado la verdad». El rostro de Viven se contrajo de irritación, pero sus ojos la traicionaron. Por una fracción de segundo, Lena vio un atisbo de duda resquebrajarse en su por lo demás seguro exterior. «¿De qué estás hablando?», exigió, alzando un poco la voz. «Esa tierra no valía nada, Lena. A Robert nunca le importó. Es imposible que pienses». Lena no la dejó terminar. Con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña grabadora antigua. Era algo sencillo. Su cubierta de cuero estaba desgastada y rayada por años de uso. La mirada de Viven se fijó en ella de inmediato, entrecerrando los ojos con sospecha. «No lo sabes todo sobre esa tierra, Vivian», dijo Lena, con la voz un poco más baja. «Ahora, pero aún conservas esa misma fuerza silenciosa. Y desde luego no sabes lo que Robert dejó atrás». Los ojos de Viven. Su rostro se ensanchó apenas un poco, y por primera vez, algo parecido a la incertidumbre se dibujó en su rostro. «¿Qué es eso?», preguntó, intentando sonar desdeñosa, pero la voz quebrada era evidente. Lena no respondió de inmediato. En cambio, colocó la grabadora sobre el escritorio, entre ellas, y pulsó el botón de reproducción.
El suave zumbido del aparato llenó el silencio antes de que la voz de Robert comenzara a resonar por la habitación, distante, pero inconfundible. Sé lo que hiciste, Vivian. La voz de Robert crepitó por el altavoz. Lena vio que Vivian se paralizaba, palideciendo, los frenos. Sé que saboteaste el coche. Lo hiciste para evitar que vendiera el terreno, pero no dejaré que lo arruines todo. Su voz era tranquila, casi inquietante. Me aseguré de que quedara constancia, por si alguna vez intentabas tomar lo que no te pertenecía. Vivian retrocedió un paso, con la respiración entrecortada. Su rostro se contorsionó en algo irreconocible, una mezcla de miedo, incredulidad y desesperación. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Lena se inclinó, con la mirada firme y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Creíste que podías enterrar la verdad, ¿verdad? Creíste que podías controlarlo todo. Controlar a James. Controlarme a mí. Controla la tierra. Pero Robert no era tan ingenuo como creías. Sabía lo que planeabas y se aseguró de que el mundo supiera la verdad. Las manos de Vivian temblaron y por un breve instante pareció completamente vulnerable. Su orgullosa máscara imperiosa se había deslizado, revelando algo mucho más oscuro debajo. Eso no es posible, susurró, con la voz débil y rota. Robert nunca lo haría. No podría haberlo hecho. Lena no necesitaba oír más. Podía sentir el cambio de poder en la habitación como si el peso de 1000 secretos acabara de derrumbarse. El mundo de Vivian, su realidad cuidadosamente construida, se desmoronaba ante sus ojos. Has estado mintiendo durante tanto tiempo, Vivian, dijo Lena, con voz baja, firme y definitiva. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y ahora tendrás que vivir con ello, con todo lo que has hecho. A Robert, a James, a mí. Vivian parecía a punto de caer al suelo, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y la respiración entrecortada. Volvió a abrir la boca, pero no le salieron las palabras. Era como si el peso de la verdad le hubiera robado la voz. Lena permaneció allí, inmóvil. La tierra se había ido, pero la verdad, bueno, la verdad era para siempre, y Vivian nunca podría escapar de ella. Lena permaneció sentada en el silencio que siguió. Sus ojos fijos en Vivian, que ahora permanecía inmóvil frente al escritorio, con las manos ligeramente temblorosas. La mujer, antes formidable, ahora parecía pequeña. Su rostro, una máscara de confusión y miedo, un marcado contraste con la gélida confianza con la que había entrado. Lena dejó que el silencio flotara entre ellas, dejándola penetrar, observando cómo Vivian procesaba lo que acababa de suceder. Vivian seguía mirando la grabadora como si esperara que desapareciera de alguna manera o tal vez deseara que la grabación con la evidencia condenatoria no era más que una cruel ilusión. Pero la verdad estaba allí, innegablemente clara, repitiéndose una y otra vez en la mente de Lena. La cinta, el secreto, el coche, todo. Y ahora Vivian tendría que afrontarlo. Después de lo que pareció una eternidad. Los labios de Vivian se separaron, pero no fueron las palabras venenosas que Lena esperaba. En cambio, su voz salió débil, casi de disculpa. No quise que pasara así. Las palabras se le atascaron en la garganta como si el peso fuera demasiado para soportarlas. Su mirada se desvió al suelo, evitando la de Lena. Lena parpadeó, con un leve atisbo de sorpresa en el rostro. No había esperado que esto fuera una grieta en la armadura de Vivian. Durante tanto tiempo, Vivian había sido un muro de hielo, frío e inflexible. Pero ahora la máscara se desprendía, revelando la culpa que yacía debajo. No quise que pasara, repitió Lena, con un tono suave, pero con un toque de incredulidad. Se puso de pie. Se levantó lentamente, avanzando hacia Vivian, con cada paso medido, como si intentara controlarse. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos,
dándole un brillo casi surrealista al cruzar miradas con Viven. No pretendías sabotear el coche de Robert. No pretendías matarlo. Los ojos de Vivien brillaron de pánico. No, no, nunca quise. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza como si intentara despejar la niebla de su mente. Miró a Lena, con la voz temblorosa, quebrada por la emoción. Pensé, punto. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que Robert simplemente me dejaría la tierra, pero seguía negándose. No lo haría. Respiró entrecortadamente y se detuvo de nuevo, intentando visiblemente contenerse. Lo amaba, susurró, apenas audibles. El corazón de Lena se encogió, pero no se permitió ablandarse. No podía. No ahora. No después de todo. Lo amabas, repitió en voz baja y fría. Lo amabas lo suficiente como para matarlo. Sentía la ira crecer en su interior, enroscándose en su pecho. Lo amabas lo suficiente como para sabotear su coche, solo para evitar que vendiera el terreno y salvar tu pellejo. Viven se estremeció ante la dureza de las palabras de Lena. Y por un instante, Lena creyó ver cómo la compostura de su suegra se desmoronaba por completo. La mujer que antes la había mirado con tanto desdén ahora parecía pequeña, frágil, como una niña, atrapada en una mentira mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. No quise decir nada, repitió Viven, con la voz apenas un susurro, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a Lena. Nunca quise que terminara así. Simplemente no quería perderlo todo. Robert, ... Se suponía que debía cuidar de mí. Y James, se le quebró la voz e hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. James no tendría nada. Nada si la tierra desaparecía. La mirada de Lena se suavizó solo por una fracción de segundo. El dolor en la voz de Viven era real. Lena no podía negarlo, pero no podía dejar que la distrajera. No ahora que todo estaba a punto de cambiar. No querías perder el control, dijo Lena, con voz firme, pero con un toque de lástima. Lo querías todo para ti, ¿verdad? Creías que podías controlar las decisiones de Robert, controlar a James, controlar la tierra. Pero nunca tuviste el control. En realidad, no. Viven miró a Lena, con los ojos abiertos como un ciervo deslumbrado. No quería perderlo, susurró, con las manos temblorosas mientras se apoyaba en el escritorio para estabilizarse. No quería perderlo. Lena, te amaba, Robert. Pero yo también amo esa tierra. Pensé que si podía conservarla, si podía mantenerla a salvo, todo estaría bien. Pero ahora todo se desmorona. Lena se tragó las emociones que amenazaban con aflorar. Nunca imaginó que Viven pudiera mostrar semejante vulnerabilidad. Era casi como si hubiera estado aferrándose a toda una vida de arrepentimientos. Y ahora, por fin, todo se desbordaba. Pero Lena no podía permitirse sentir lástima por ella. No después de todo lo que Viven había hecho. Nunca te preocupaste por Robert como se merecía, dijo Lena, con la voz teñida de firmeza. Te importaba lo que podía darte. Y cuando eso no era suficiente, hacías todo lo posible para evitar que tomara sus propias decisiones. Le quitaste todo. Negó con la cabeza, la incredulidad se mezclaba con la ira que aún latía en su interior. Le quitaste la vida, Vivian, y casi le quitaste el futuro a James. La habitación se sentía fría ahora, más fría que los gélidos vientos invernales del exterior. Las palabras de Lena flotaban en el aire como una acusación, y por primera vez, Viven no tenía defensa. No tenía respuesta. El peso de sus actos finalmente fue insoportable. Nunca quise que terminara así. Viven susurró de nuevo, con la voz quebrada y frágil. Sus hombros se hundieron y por primera vez pareció verdaderamente derrotada. Nunca quise lastimar a nadie. Solo, no sabía qué más hacer. Lena dio un paso atrás, sin apartar la mirada de su suegra. Podía ver la culpa y el arrepentimiento,
Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. Has lastimado a mucha gente, Vivian, dijo Lena en voz baja, con voz firme e implacable. Y ahora tendrás que vivir con ello. El silencio que siguió se sintió denso, opresivo. Vivian ya no era la mujer poderosa y calculadora que Lena había llegado a odiar. Era un cascarón roto, perdida tras su propia destrucción. Y Lena, aunque sintió un atisbo de compasión, sabía que no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz y nada podía deshacer lo hecho. Lena le dio la espalda a Vivian, con pasos firmes mientras caminaba hacia la puerta. Antes de irse, miró por encima del hombro una última vez. Vivian seguía allí de pie, con la cabeza gacha, las manos temblorosas. Lena no pudo decir nada más. Vivian había hecho demasiado, había herido a demasiada gente como para que sintiera verdadera compasión. Nunca volverás a tener el control, dijo Lena en voz baja, con la voz cargada de firmeza. Ni sobre James, ni sobre mí, ni sobre la tierra. Ya no. Y con eso, salió del estudio, dejando a Vivian sola con las consecuencias de sus actos. Asterisco, asterisco. El camino de regreso a casa fue borroso. Lena apenas recordaba el viaje, su mente a 1000 por hora mientras sus manos agarraban el volante. El aire frío se precipitó a través de la ventana rota, pero no parecía poder despejar la pesadez en su pecho. El peso de todo, la confesión de Vivian, la verdad que finalmente había salido a la luz, se cernía sobre ella como una nube, presionando con cada kilómetro que pasaba. Dobló la esquina hacia la casa. La vista familiar del viejo edificio de piedra elevándose en la distancia. Debería haber sido un alivio. Debería haber sido una victoria. Pero en cambio, solo se sintió un vacío. Entró en la entrada y apagó el motor. Pero durante un largo momento, no se movió. Sus ojos se dirigieron a la puerta principal donde la luz en la ventana parpadeaba suavemente en el crepúsculo. Dentro, sabía que James la estaría esperando. Siempre esperaba. Pero ¿cómo podría enfrentarlo ahora? ¿Cómo podría explicarle todo lo que acababa de suceder? ¿Todo lo que Vivian había hecho? Se había dicho a sí misma una y otra vez que este momento era inevitable, que tendría que confrontar a James con la verdad. Pero ahora que había llegado, no sabía si estaba lista. Con una respiración profunda, Lena salió del auto y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran lentos, deliberados. Se detuvo en el escalón de entrada por un momento, recomponiéndose. Todavía no le había contado nada de esto. Él no sabía nada sobre la tierra, sobre los secretos enterrados bajo ella, sobre la cinta. Y ahora, más que nada, Lena quería protegerlo de todo eso. Pero en el fondo sabía que no podía. La verdad tendría que salir a la luz. Empujó la puerta y entró. El calor de la casa la envolvió como una manta. Estaba silencioso, demasiado silencioso. Miró a su alrededor, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en James. Estaba sentado en el sofá, de espaldas a ella, con los hombros ligeramente encorvados como si estuviera perdido en sus pensamientos. Su cabello oscuro le caía sobre los ojos, y por un instante, pareció tan joven, tan vulnerable. Hines, dijo en voz baja, rompiendo el silencio con su voz. Se dio la vuelta lentamente y se fue. Sus ojos se encontraron con los de ella. Hubo un destello inmediato de preocupación. Lena, ¿estás de vuelta?, dijo, poniéndose de pie. Su voz era firme, pero con un dejo de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu mamá? Lena sintió un nudo en la garganta al mencionar a Vivian. Respiró hondo y se adentró en la habitación. James, empezó, y su voz se apagó por un momento mientras luchaba por encontrar las palabras. Necesito hablar contigo de algo. Algo sobre tu madre. James frunció el ceño. ¿Qué hay de ella? ¿Está bien? Lena dudó. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicarlo? ¿Cómo podía decirle que su madre, la mujer en la que confiaba,
Había sido capaz de algo tan oscuro, tan destructivo, que no solo había saboteado el coche de Robert, sino que había hecho todo lo posible por controlar cada aspecto de sus vidas. Ella no está bien, James, dijo Lena en voz baja, con un sabor amargo en la boca. Y te ha estado mintiendo, a los dos. Los ojos de James se abrieron de par en par, confundido. Mintiendo. ¿De qué estás hablando? Lena se adentró en la habitación, el suelo crujiendo bajo sus pies. Tu madre vendió el terreno que te dejó tu padre, el terreno que se suponía que era tuyo. Lo vendió sin decírtelo, sin siquiera darte opción. James negó con la cabeza, con la incredulidad dibujada en su rostro. ¿Qué? No lo haría. Es decir, ¿por qué lo haría? Pensaba que no valía nada. Lena lo interrumpió con voz tensa. Lo vendió para evitar que supieras la verdad. No quería que tuvieras el control. No quería que tuvieras nada que pudieras llamar tuyo. James abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Las palabras parecían no tener sentido para él. Pero land. Se suponía que era nuestro futuro. Pensé que significaba algo. Lena sintió una opresión en el pecho. No podía imaginar lo que él debía estar sintiendo, la traición de todo aquello. Caminó hacia la mesa de centro y cogió la pequeña grabadora que había dejado allí antes. La que Viven había intentado ignorar con tanta desesperación. Significó más de lo que sabes, dijo Lena, con la voz ligeramente temblorosa ahora. Tu madre nunca quiso que supieras la verdad. Pero Robert. Robert dejó algo detrás de una cinta. Él sabía lo que ella estaba planeando. Sabía que iba a intentar controlarte. Controlarlo todo. James miró la grabadora, luego volvió a mirar a Lena, su confusión convirtiéndose en algo más. Algo más oscuro. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay en la cinta? Lena se sentó a su lado, con las manos ligeramente temblorosas mientras presionaba play. El sonido de estática llenó la habitación. Entonces la voz de Robert llegó clara e inquebrantable. Sé lo que hiciste, Vivian, dijo con tono tranquilo y frenando a la par. Sé que saboteaste el coche. Lo hiciste para evitar que vendiera el terreno, pero no dejaré que lo arruines todo. Me aseguré de que hubiera un registro oculto, por si alguna vez intentabas tomar lo que no era tuyo. James se quedó paralizado, palideciendo al asimilarlo. Su mirada se posó en Lena, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Lena tragó saliva. No quería, James. No quería hacerte daño. Pero tu madre se escondía tanto. Y ahora la verdad ha salido a la luz. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. James se quedó allí sentado, con la mandíbula apretada, las manos apretadas en puños a los costados. El peso de todo aquello parecía aplastarlo, y Lena pudo ver la lucha en sus ojos. Ella lo mató, susurró, con la voz ronca y rota. Ella mató a mi padre. El corazón de Lena se dolía por él, por el dolor que cargaba. Sí, dijo en voz baja. Pero ahora sabes la verdad y ya no tienes que vivir a la sombra de sus mentiras. Los ojos de James se llenaron de lágrimas por un instante. Lena pensó que se rompería, pero en cambio se la secó rápidamente, intentando recuperar la compostura. No sé qué hacer, murmuró con voz distante. No sé ni cómo empezar a procesar todo esto. Lena le puso una mano suavemente en el brazo, con voz firme y alentadora. Lo resolveremos, James. Juntos. Por primera vez en mucho tiempo, vio un destello de esperanza en sus ojos. Y en ese momento, Lena supo que seguirían adelante juntos, pasara lo que pasara. La verdad había salido a la luz, y afrontarían lo que viniera después, codo con codo.